En la costa de lo que hoy conocemos como Virginia, hace más de 400 años, vivió una joven que cambiaría para siempre la historia de dos mundos. Su nombre era Pocahontas, hija del jefe Powhatan, y su vida estuvo marcada por el coraje, la curiosidad y decisiones que nadie más se hubiera atrevido a tomar. Desde salvar vidas hasta navegar entre culturas enemigas, su historia es un testimonio de valentía y humanidad. Imagina a una joven indígena caminando por los bosques, observando cómo los barcos de los europeos llegaban a la costa, con sus enormes velas y extraños sonidos que jamás había escuchado. Su curiosidad y su inteligencia la llevaron a acercarse a aquellos extraños, desafiando el miedo de su pueblo y enfrentando situaciones que podrían haber cambiado su destino, y el de su gente para siempre. En esta historia conocerás cómo Pocahontas no solo fue un puente entre dos mundos, sino también un símbolo de resistencia, diplomacia y compasión en tiempos de conflicto. Sus decisiones, su vida y sus viajes están llenos de lecciones y momentos que aún hoy nos inspiran. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me estás viendo, y si alguna vez habías escuchado la historia real de Pocahontas antes de este video. Pocahontas nació alrededor del año 1596, en lo que hoy es el territorio de Virginia, Estados Unidos. Su verdadero nombre era Matoaka, aunque la historia la conocería para siempre como Pocahontas, un apodo que significaba la traviesa o la juguetona. Desde pequeña, mostró una inteligencia y curiosidad fuera de lo común, características que marcarían toda su vida. Su padre, Powhatan, era el líder de una confederación de tribus Powhatan, un hombre poderoso que gobernaba sobre decenas de aldeas y miles de personas. La posición de su familia le permitió tener una educación poco común para su tiempo, aprendió sobre las tradiciones de su pueblo, los rituales, la lengua y también sobre la naturaleza, los animales y las plantas medicinales de su entorno. La infancia de Pocahontas transcurría entre juegos, enseñanzas de ancianos y ceremonias sagradas. A pesar de ser hija de un jefe, nunca fue aislada de su comunidad. Participaba en la vida diaria del poblado y observaba atentamente cómo los adultos resolvían conflictos, tomaban decisiones y mantenían la paz entre tribus. Su carácter curioso y su empatía innata la hicieron querida por todos, y muchos adultos comenzaban a verla como alguien que podría tener un papel importante en el futuro de su gente. El mundo de Pocahontas cambió drásticamente cuando, en 1607, llegaron los primeros colonos ingleses a la costa. Eran hombres jóvenes, muchos enfermos y hambrientos, con ropas extrañas, barcos de madera gigantes y armas que los nativos jamás habían visto. Los Powhatan observaron con cautela a los extraños. Para ellos, estos hombres eran un misterio, hablaban una lengua desconocida, tenían costumbres diferentes y sus intenciones no eran claras. Mientras los líderes de la tribu debatían cómo reaccionar, Pocahontas, con apenas 11 años, comenzó a interesarse por estos recién llegados. Su curiosidad natural la llevó a acercarse, a observar sus gestos y a intentar comprender sus palabras, incluso sin poder comunicarse plenamente con ellos. El primer encuentro de Pocahontas con los europeos no fue heroico ni espectacular, pero sí decisivo. A través de gestos, observaciones y su intuición, comenzó a establecer una forma de comunicación. Aprendió a interpretar sus intenciones, sus movimientos y sus necesidades. Mientras otros jóvenes huían o se mantenían alejados, ella sentía una fascinación por aquellos hombres que venían de un mundo tan distinto al suyo. Esta conexión temprana marcaría la base de los futuros acontecimientos que la pondrían en medio de un choque cultural y político que cambiaría la historia. El asentamiento inglés, conocido como Jamestown, enfrentaba enormes dificultades. Muchos colonos murieron debido al hambre, enfermedades y conflictos con otras tribus. La relación entre los Powhatan y los europeos estaba marcada por desconfianza mutua y tensiones constantes. Algunos miembros de la tribu querían atacar a los colonos, mientras que otros, liderados por Powhatan, buscaban formas de coexistir y comerciar. En medio de esta complejidad, Pocahontas comenzó a actuar como puente, observando,
aprendiendo y evaluando cómo podía ayudar a evitar conflictos mayores. Su rol no era oficial, pero su presencia y acciones serían fundamentales en los años siguientes. Un episodio que se volvió legendario y que ha sido contado de múltiples formas ocurrió cuando John Smith, uno de los líderes del asentamiento inglés, fue capturado por guerreros Powhatan. Según las crónicas de Smith, estaba condenado a morir, pero Pocahontas intervino, colocando su cabeza sobre la suya en un gesto que algunos interpretan como un acto de valentía y compasión que salvó su vida. Aunque los historiadores debaten la veracidad exacta de este evento, lo que sí es cierto es que Pocahontas ya comenzaba a mostrar un coraje inusual para su edad, capaz de desafiar la autoridad de adultos y tomar decisiones críticas en momentos de tensión. Durante los siguientes años, Pocahontas continuó interactuando con los colonos, aprendió palabras en inglés, entendió sus costumbres, y, a través de pequeños actos de ayuda, comenzó a ganarse la confianza de algunos de ellos. No se trataba de una amistad ingenua, ella estaba consciente de que estos extranjeros representaban un poder creciente y que la supervivencia de su pueblo dependía de manejar esa relación con inteligencia. A pesar de la diferencia de edades, culturas y perspectivas, Pocahontas demostró un entendimiento profundo de la dinámica política y social, algo que muchos adultos de ambos lados no lograban percibir. Además de sus interacciones con los europeos, Pocahontas también desempeñaba un papel clave dentro de su propia comunidad. Continuaba aprendiendo sobre las tradiciones Powhatan, participando en ceremonias, comprendiendo las estrategias políticas de su padre y observando cómo los distintos líderes tribales tomaban decisiones. Esta combinación de conocimiento interno y externo la convertía en un puente invaluable entre dos mundos que estaban destinados a colisionar. Su curiosidad y valentía no solo le permitieron sobrevivir, sino que la prepararon para convertirse en un símbolo de diplomacia y entendimiento cultural. A medida que crecían las tensiones entre Powhatan y colonos, Pocahontas comenzó a tener un papel más activo en evitar conflictos, intercedía en disputas, mediaba en malentendidos y utilizaba su carisma natural para calmar los ánimos. Su habilidad para leer las emociones de las personas y actuar en consecuencia la convirtió en una figura clave, aunque todavía muy joven, en los eventos que definirían el destino de la región. Cada acción que tomaba era una mezcla de coraje, astucia y empatía, características que definirían toda su vida. La adolescencia de Pocahontas estuvo marcada por cambios drásticos. En un momento, fue tomada como rehén por los colonos ingleses en un intento de asegurar la paz y establecer un intercambio de valores y tradiciones. Durante ese tiempo, vivió con los ingleses, aprendió sus costumbres más a fondo y profundizó su comprensión de sus valores, religión y forma de vida. Lejos de sentirse intimidada, utilizó esta experiencia para fortalecer su posición como mediadora entre los dos mundos. Su estancia con los colonos no solo la educó sobre las costumbres europeas, sino que también la preparó para convertirse en una figura diplomática crucial en los años venideros. A través de todas estas experiencias, Pocahontas fue moldeando una identidad única, joven, valiente, curiosa y diplomática, capaz de caminar entre culturas distintas y tomar decisiones difíciles con inteligencia y empatía. No era solo la hija del jefe Powhatan, era alguien con visión, capaz de ver más allá de los conflictos inmediatos y comprender que el futuro de su pueblo dependía tanto de la fuerza como del entendimiento mutuo. El capítulo 1 de su historia termina aquí, dejando claro que desde su infancia hasta sus primeros encuentros con los europeos, Pocahontas ya mostraba señales de convertirse en una figura histórica. Su curiosidad, valentía y empatía no solo la hicieron única, sino que marcaron el inicio de una vida destinada a ser recordada por generaciones. Cada gesto, cada decisión y cada acto de coraje que tomó en estos años tempranos, sería fundamental para los acontecimientos que definirían su vida y el destino de dos mundos que apenas comenzaban a encontrarse. Después de los primeros contactos con los colonos ingleses, la vida de Pocahontas cambió de manera radical. A medida que crecía, su papel como mediadora entre su pueblo y los recién llegados se volvía cada vez más crucial.
Su inteligencia y empatía no solo la hacían valiosa para los colonos, sino que también comenzaba a ser reconocida dentro de su propia comunidad. Su padre, Powhatan, observaba con atención cómo su hija lograba lo que muchos adultos no podían: entender, calmar y negociar entre dos mundos que estaban destinados al conflicto. La tensión entre los Powhatan y los colonos continuaba aumentando. A pesar de los esfuerzos iniciales de coexistencia, los europeos seguían expandiéndose, ocupando tierras y exigiendo recursos. Los Powhatan veían como su territorio era lentamente invadido, y algunos líderes comenzaron a proponer ataques directos contra los colonos. Pocahontas, consciente del peligro, actuaba como puente, intercedía en disputas menores, llevaba mensajes y ayudaba a crear puentes de comunicación. Cada viaje, cada encuentro con los colonos era un acto de valentía, porque ella nunca sabía si regresaría a salvo. Sin embargo, la paz era frágil y estaba llena de riesgos. En 1613, durante un episodio clave en su vida, Pocahontas fue capturada por los colonos ingleses. La intención oficial era asegurar la paz y demostrar poder, pero para ella fue un momento de miedo, incertidumbre y reflexión profunda. Mientras vivía como rehén en Jamestown, fue testigo de la vida de los colonos desde adentro. Aprendió su idioma, sus costumbres y su religión, pero nunca olvidó sus raíces ni su pueblo. Este periodo no fue fácil. La separación de su familia y la presión de adaptarse a un entorno extraño la pusieron a prueba física y emocionalmente. Durante su estancia con los colonos, Pocahontas desarrolló un vínculo particular con John Rolfe, un joven agricultor inglés que introdujo el cultivo del tabaco como un producto rentable. Su relación comenzó como amistad, basada en la curiosidad y el respeto mutuo, pero con el tiempo se transformó en un lazo profundo que tendría repercusiones históricas. A través de Rolfe, Pocahontas aprendió sobre las ambiciones económicas y políticas de los colonos, así como sobre sus debilidades y temores. Esta relación le permitió influir indirectamente en decisiones que afectaban tanto a su pueblo como a los colonos. Mientras tanto, en su tribu, la ausencia de Pocahontas se sentía intensamente. Su captura había generado un periodo de incertidumbre y desconfianza. Algunos líderes Powhatan veían su detención como una traición, otros comprendían que su rol podía ser clave para mantener la paz. La joven, lejos de perderse en el miedo, mantenía la calma y la claridad, usando cada momento para aprender, observar y planificar cómo podría proteger a su gente en el futuro. Su capacidad de adaptación y su inteligencia emocional se convirtieron en herramientas esenciales para sobrevivir y mantener la influencia que ya había ganado en ambos mundos. Durante este tiempo, Pocahontas fue bautizada con el nombre de Rebecca, un acto simbólico que marcaba su conversión al cristianismo y su integración parcial en la cultura inglesa. Este cambio no fue solo religioso, también representó una transformación social y política, ya que fortalecía su vínculo con Rolfe y con la comunidad de Jamestown. Para Pocahontas, fue un acto estratégico. Al adoptar ciertas costumbres, pudo asegurar su posición y la seguridad de su pueblo, sin renunciar completamente a sus raíces. En 1614, Pocahontas y John Rolfe se casaron, uniendo no solo sus vidas, sino también creando un puente entre los colonos y los Powhatan. Este matrimonio fue histórico, simbolizó la posibilidad de convivencia, negociación y entendimiento entre culturas que parecían irreconciliables. A través de su unión, Pocahontas consolidó su rol de mediadora y líder indirecta, mostrando que la diplomacia y la empatía podían lograr lo que la fuerza bruta no podía. Tras el matrimonio, Pocahontas viajó a Inglaterra junto a Rolfe, llevando consigo su hijo Thomas. Este viaje fue monumental. Una joven indígena americana se convirtió en un símbolo de la civilización y del éxito de los esfuerzos coloniales. En la corte inglesa, fue recibida con admiración y curiosidad. Su presencia despertó fascinación, debates y rumores, y su historia comenzó a ser contada en toda Europa. Sin embargo, aunque estaba rodeada de lujos y ceremonias, nunca olvidó su hogar ni su pueblo. Su identidad, aunque parcialmente transformada, permanecía vinculada a su cultura Powhatan.
Durante su estancia en Inglaterra, Pocahontas tuvo que navegar un mundo lleno de protocolos, expectativas y curiosidad de la alta sociedad. Fue presentada ante nobles, aprendió sobre la política europea y observó cómo se tejían las intrigas en la corte. A pesar de estar lejos de su tierra, su inteligencia y carisma le permitieron manejar la situación con dignidad, ganándose respeto y simpatía de muchos, pero también generando celos y tensiones entre aquellos que no comprendían su origen ni su historia. El viaje a Inglaterra también tuvo un propósito estratégico: demostrar que la colonización y la civilización de los pueblos indígenas podían ser exitosas. Pocahontas se convirtió en un símbolo vivo de esta narrativa, y su vida fue utilizada para inspirar apoyo a los proyectos coloniales en América. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Ella comprendía que, a pesar de su fama y del reconocimiento europeo, su pueblo enfrentaba continuas amenazas, pérdidas de tierras y conflictos internos. Su viaje no solo era personal, era también un acto de representación de su comunidad, una responsabilidad enorme que asumió con madurez y valentía. Mientras tanto, las cartas, diarios y relatos que llegaron a Europa comenzaron a moldear la leyenda de Pocahontas. Su historia fue contada y reinterpretada, a menudo mezclando hechos y ficción, creando una narrativa que resaltaba heroísmo, romance y aventura. Sin embargo, la verdadera fuerza de Pocahontas no estaba solo en su figura pública, sino en sus decisiones estratégicas, su valentía frente a lo desconocido y su capacidad de conectar mundos aparentemente irreconciliables. A medida que avanzaba su estancia en Inglaterra, Pocahontas continuaba aprendiendo y adaptándose, pero su corazón y su mente seguían vinculados a Virginia y a su pueblo. Sabía que su papel histórico no se limitaba a ser un símbolo, debía tomar decisiones inteligentes para proteger a su gente, mantener su identidad y asegurar que su legado no se perdiera. Cada gesto, cada acción, cada palabra que pronunciaba tenía un peso enorme en la percepción que los europeos tendrían de su cultura y de la vida en América. El capítulo 2 de su historia termina aquí, mostrando cómo Pocahontas pasó de ser una joven curiosa y valiente a una mujer que asumió un rol diplomático crucial. Su captura, bautismo, matrimonio y viaje a Inglaterra no solo definieron su destino, sino que también sentaron las bases para que su historia trascendiera siglos y continentes. La joven que había salvado vidas y negociado entre culturas se convirtió en un símbolo de resiliencia, inteligencia y capacidad de adaptación, dejando una huella imborrable en la historia mundial. Cuando Pocahontas puso pie en Inglaterra, no solo estaba cruzando un océano físico, sino también uno cultural y espiritual. Había pasado de los bosques verdes de Virginia, donde la naturaleza era guía y maestra, a las calles empedradas de Londres, llenas de ruido, humo y edificaciones de piedra que parecían tocar el cielo. Para muchos, ella era una extranjera fascinante, una princesa salvaje convertida en dama cristiana. Para otros, era un símbolo de que la colonización en América podía ser vista como una empresa exitosa. Su llegada fue recibida con curiosidad desbordante. La noticia de que la hija de un jefe indígena había llegado a Inglaterra se propagó rápidamente, y nobles, religiosos y comerciantes querían conocer a aquella joven cuya historia parecía un cuento. Vestida con ropas inglesas, bautizada con el nombre de Rebecca Rolfe, Pocahontas fue presentada como ejemplo de la posibilidad de transformar y civilizar a los pueblos nativos de América. Pero detrás de las apariencias, ella sabía que su identidad era mucho más compleja. No había abandonado su esencia powhatan, solo había aprendido a adaptarse a un mundo que la observaba con ojos críticos. En las reuniones sociales, Pocahontas desplegaba una mezcla de encanto y serenidad. Su carácter amable y su curiosidad genuina impresionaban a quienes la conocían. Aprendía rápido las normas de etiqueta, escuchaba con atención y respondía con inteligencia. Sin embargo, cada vez que alguien la miraba con la curiosidad de quien observa a un ser exótico, ella sentía el peso de representar no solo a sí misma, sino a todo un pueblo. Su vida se había convertido en un escenario político,
y cada palabra suya podía reforzar o desafiar la imagen que Europa tenía de los nativos americanos. Uno de los momentos más importantes de su estancia fue su encuentro con el rey Jacobo y la reina Ana. Ante la corte real, Pocahontas no mostró miedo ni inseguridad, al contrario, se presentó con dignidad y respeto, sorprendiendo a los presentes con su compostura. Aquella audiencia no era un simple acto protocolario, era la prueba de que una mujer indígena podía ser recibida como igual en los círculos de mayor poder de Europa. Para los colonos ingleses, fue la confirmación de que su empresa en Virginia tenía un rostro humano que podía inspirar confianza y apoyo. Sin embargo, detrás del brillo y la admiración, Pocahontas enfrentaba desafíos profundos. La barrera cultural era inmensa, el idioma, las costumbres, las comidas, las creencias religiosas y, sobre todo, la manera en que los ingleses veían el mundo. Ella estaba acostumbrada a una vida en comunidad, donde la tierra y los recursos se compartían, donde la espiritualidad estaba conectada con la naturaleza. En Inglaterra, encontró una sociedad jerárquica, rígida y profundamente marcada por la propiedad privada y la riqueza material. Aunque se adaptaba, en su interior sentía un choque constante entre dos mundos que parecían irreconciliables. Durante su tiempo en Inglaterra, Pocahontas también fue objeto de representaciones artísticas y literarias. Algunos pintores la retrataron con ropas europeas, mostrando a una joven serena y noble. Estos cuadros circulaban entre las élites, reforzando la idea de que la colonización era un proceso civilizador. Sin embargo, esas imágenes, aunque bellas, ocultaban la verdadera complejidad de su historia. No mostraban la niña curiosa que había jugado en los bosques de Virginia, ni la joven que había intercedido para salvar vidas. La Pocahontas real era mucho más que un símbolo propagandístico, era una mujer que había tomado decisiones difíciles, que había cruzado océanos y que seguía luchando por la supervivencia de su pueblo. En este periodo, Pocahontas también enfrentó problemas de salud. El clima frío y húmedo de Inglaterra era muy distinto al de Virginia, y su cuerpo, acostumbrado a otro ambiente, comenzó a resentirse. A pesar de esto, continuó asistiendo a eventos, aprendiendo sobre la cultura inglesa y cumpliendo su rol como mediadora. John Rolfe, su esposo, veía en ella no solo a su compañera, sino también a la figura que legitimaba su propio proyecto en América, el cultivo de tabaco que estaba transformando a Virginia en una colonia próspera. El tiempo en Inglaterra también permitió a Pocahontas reflexionar sobre su identidad. Si bien había adoptado un nuevo nombre y nuevas costumbres, nunca olvidó su origen. En conversaciones privadas, hablaba de su padre, de su gente y de los ríos y bosques que extrañaba profundamente. Sabía que no podía volver a ser la niña traviesa que corría libre por la naturaleza, pero tampoco podía ser completamente inglesa. Su vida era un constante equilibrio entre dos mundos, y en esa dualidad encontraba tanto fuerza como dolor. En 1616, Pocahontas y John Rolfe fueron invitados a un banquete organizado por la Compañía de Virginia, que veía en ella un símbolo de sus logros. Durante el evento, Pocahontas habló de su gente, de la necesidad de comprensión mutua y de la importancia de la paz. Sus palabras no fueron las de una mujer sometida, sino las de una líder que pedía respeto y entendimiento. Los presentes quedaron impresionados, y algunos comenzaron a verla no solo como un símbolo, sino como una voz auténtica de un pueblo que estaba siendo transformado por la colonización. Mientras tanto, en Virginia, los Powhatan continuaban enfrentando dificultades. La expansión inglesa seguía avanzando, y las tensiones aumentaban. Pocahontas lo sabía, y ese conocimiento pesaba en su corazón. Entendía que, aunque en Inglaterra era tratada con admiración, en su tierra natal la situación era cada vez más crítica. Su deseo de regresar se volvía más fuerte con cada día que pasaba, pues anhelaba volver a caminar entre su gente, hablar su lengua y reencontrarse con sus raíces. Finalmente, en 1617, Pocahontas y su familia se prepararon para regresar a Virginia. El viaje de vuelta estaba cargado de emociones encontradas. Por un lado, la esperanza de reunirse con su pueblo.
Por otro, la incertidumbre sobre cómo sería recibida tras tantos años lejos y con tantas transformaciones. Antes de partir, se despidió de amigos y conocidos en Inglaterra, dejando una impresión imborrable en todos los que la habían conocido. Para muchos, era un ejemplo de valentía y de la posibilidad de construir puentes entre culturas. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Poco después de iniciar el viaje de regreso, Pocahontas se enfermó gravemente. Los registros históricos no coinciden en la causa exacta. Algunos hablan de neumonía, otros de tuberculosis, y hay quienes sugieren envenenamiento. Lo cierto es que, a los 21 años, Pocahontas falleció en Gravesend, Inglaterra, sin poder volver a pisar la tierra de su infancia. Su muerte conmocionó tanto a los ingleses como a los Powhatan, y dejó tras de sí una mezcla de dolor, admiración y preguntas sin respuesta. El capítulo 3 concluye aquí, mostrando cómo Pocahontas se convirtió en figura política y cultural en Inglaterra, cómo enfrentó el choque de mundos y cómo su vida, aunque breve, marcó un legado imborrable. Su historia, cargada de coraje y sacrificio, no terminó en su muerte. Al contrario, comenzó a transformarse en una leyenda que viajaría a lo largo de los siglos y continentes. La noticia de la muerte de Pocahontas en Gravesend se propagó rápidamente, dejando un vacío imposible de llenar tanto en Inglaterra como en Virginia. Tenía apenas 21 años cuando falleció, pero en ese breve lapso había logrado lo que pocos consiguen en toda una vida: tender puentes entre mundos en conflicto, dejar huella en dos continentes, y convertirse en símbolo de esperanza, diplomacia y transformación. Su partida fue recibida con tristeza y desconcierto, y muchos comenzaron a reflexionar sobre el significado de su existencia y el legado que dejaba atrás. John Rolfe, devastado por la pérdida, escribió sobre la nobleza y el carácter único de su esposa. Para él, Pocahontas no solo había sido compañera y madre de su hijo Thomas, sino también el lazo que unía sus ambiciones en Virginia con una legitimidad más amplia. Sin ella, Rolfe comprendía que gran parte de la confianza que los Powhatan habían tenido en los colonos se desvanecería. La joven que había calmado tensiones, salvado vidas y sembrado esperanzas ya no estaba, y con su ausencia, el frágil equilibrio entre ingleses y nativos comenzaba a desmoronarse. El hijo de ambos, Thomas Rolfe, apenas un niño, quedó como heredero de una herencia dual, inglés por parte de su padre, Powhatan por parte de su madre. Aunque creció en Inglaterra, con el tiempo regresaría a Virginia y se convertiría en una figura que recordaba constantemente a ambas comunidades que había existido un momento de unión posible, encarnado en la vida de su madre. La descendencia de Thomas se mantendría en la historia colonial como un recordatorio de que la sangre de Pocahontas corría también en linajes europeos. Para los Powhatan, la muerte de Pocahontas fue recibida con profundo dolor. Muchos la habían visto como mediadora, como esperanza de un entendimiento con los colonos, y su ausencia representaba el fin de un ciclo. Los conflictos no tardaron en intensificarse. Sin Pocahontas para interceder, los malentendidos se multiplicaron, y la guerra se convirtió en un camino cada vez más difícil de evitar. Su padre, Powhatan, sintió la pérdida con un pesar enorme. No solo había perdido a su hija, sino también a la única persona capaz de moverse con naturalidad entre dos mundos y mantener viva la posibilidad de la paz. En Inglaterra, la memoria de Pocahontas se convirtió en leyenda rápidamente. La Compañía de Virginia utilizó su historia como propaganda para demostrar que la colonización podía ser exitosa y que los pueblos nativos podían integrarse en la cultura europea. Folletos, cartas y testimonios circulaban por las ciudades, contando su conversión al cristianismo, su matrimonio con un inglés y su visita a la corte real. Para muchos europeos, ella se transformó en la encarnación de un sueño colonial, la posibilidad de conquistar y, al mismo tiempo, integrar a los pueblos conquistados. Pero la verdadera esencia de Pocahontas iba mucho más allá de estas simplificaciones. Su vida había sido una lucha constante entre el amor por su pueblo y la necesidad de negociar con los recién llegados. Había sacrificado su libertad, su juventud e incluso su identidad para abrir caminos de entendimiento.
El hecho de que muriera tan lejos de su tierra natal añadía un tono trágico a su historia, reforzando la percepción de que había sido una figura destinada a un destino excepcional, aunque marcado por el sacrificio. Con el paso de los años, la figura de Pocahontas se transformó en mito. Escritores, poetas y artistas comenzaron a reinterpretar su vida, a menudo mezclando realidad con ficción. La escena en la que salvaba a John Smith, por ejemplo, fue repetida hasta convertirse en una de las anécdotas más famosas de la historia colonial, a pesar de que los historiadores modernos cuestionan su veracidad. Esa imagen, la joven valiente interponiéndose entre su pueblo y los colonos, simbolizaba no solo coraje, sino también la posibilidad de reconciliación entre culturas enfrentadas. La idealización de Pocahontas se intensificó durante los siglos siguientes. En el siglo XIX, su historia fue retomada por románticos que la presentaban como un símbolo de pureza, sacrificio y amor intercultural. En Estados Unidos, su figura fue utilizada como emblema de identidad nacional, representando la unión de lo indígena y lo europeo en los orígenes del país. En Inglaterra, fue recordada como una dama noble que había trascendido sus raíces para insertarse en la alta sociedad. Sin embargo, detrás de estas construcciones culturales, la figura real de Pocahontas seguía siendo mucho más compleja. Ella no fue simplemente una princesa salvaje convertida en dama europea, como a menudo la describían. Fue una mujer que tomó decisiones difíciles en momentos críticos, que negoció, aprendió y se adaptó constantemente. Fue estratega, mediadora, hija, esposa y madre, pero sobre todo, fue un ser humano que trató de encontrar un camino de paz en medio de un choque brutal de culturas. La memoria de Pocahontas también sirvió como inspiración para debates políticos y sociales. Algunos la veían como ejemplo de integración, mientras que otros señalaban que su vida también reflejaba las tragedias de la colonización, la pérdida de tierras, la imposición cultural y el dolor de ser arrancada de su pueblo. En su figura, convivían tanto la esperanza como la tragedia, tanto el símbolo de unidad como el recordatorio de las heridas coloniales. Su tumba en Gravesend se convirtió en lugar de peregrinación para algunos, aunque con el tiempo se perdió la ubicación exacta de sus restos debido a reconstrucciones en la iglesia local. Aún así, el nombre de Pocahontas quedó inscrito en placas, monumentos y memorias colectivas. La joven que había muerto tan lejos de su hogar no fue olvidada. Al contrario, su recuerdo se extendió a lo largo de continentes y siglos. En Virginia, su legado se mantuvo vivo a través de su hijo y de las historias transmitidas por los Powhatan. Para ellos, Pocahontas no era la figura romantizada que circulaba en Europa, sino una hija de su tierra, una mujer que había luchado por su pueblo y que había enfrentado sacrificios inmensos. Su historia era contada alrededor del fuego, como testimonio de resiliencia y como advertencia de los cambios que los colonos traían consigo. Con el paso de los siglos, Pocahontas fue transformándose en icono global. Su figura fue retomada en obras de teatro, novelas, pinturas y, más recientemente, en películas que difundieron su nombre a millones de personas alrededor del mundo. Aunque muchas de esas versiones distorsionaron su vida real, todas coincidían en una idea central: la joven que había sido capaz de unir mundos distintos y dejar un legado de valentía y compasión. El capítulo 4 concluye aquí, mostrando cómo la muerte de Pocahontas no significó el final de su influencia, sino el inicio de una leyenda que trascendió fronteras y siglos. De Virginia a Londres, de su pueblo Powhatan a las cortes europeas, su vida breve pero intensa se convirtió en símbolo universal de coraje, diplomacia y resiliencia. La historia de Pocahontas no termina en su tumba en Gravesend. Al contrario, comienza allí una nueva dimensión, la de su legado, un legado que atravesó océanos y siglos, que fue reinterpretado una y otra vez, y que aún hoy provoca debates, inspiraciones y emociones en todo el mundo. Pocahontas se convirtió en un símbolo. Su nombre, transmitido de generación en generación, quedó ligado a la idea de puente entre culturas, de valentía frente a lo desconocido y de sacrificio personal por un bien mayor. Pero también,
En su memoria se refleja la complejidad del encuentro entre europeos e indígenas, un choque que dejó heridas profundas y que todavía marca la historia de América. En Estados Unidos, Pocahontas fue elevada al estatus de heroína nacional. En Virginia, múltiples monumentos y lugares llevan su nombre. Escuelas, parques y estatuas recuerdan a la joven Powhatan que, según las narraciones coloniales, salvó a John Smith y abrió la puerta al entendimiento. Su figura se volvió parte de la narrativa fundacional del país, la unión de lo indígena y lo europeo en los primeros pasos de la nación. Sin embargo, esta imagen fue muchas veces idealizada, reduciendo a Pocahontas a un personaje romántico y despojándola de su complejidad humana. En Inglaterra, donde vivió sus últimos meses, su memoria también dejó huella. En Gravesend, una estatua recuerda a la joven que murió lejos de su tierra natal, y cada año visitantes de distintas partes del mundo llegan para rendir homenaje. Para los ingleses de su época, Pocahontas fue prueba de que los pueblos indígenas podían ser civilizados, un argumento utilizado como propaganda colonial. Con el tiempo, sin embargo, la visión cambió. Hoy se la recuerda más como un símbolo de conexión y de respeto intercultural, aunque siempre con el reconocimiento de las injusticias que marcaron su vida. En su propio pueblo, los Powhatan, la visión es muy distinta. Para ellos, Pocahontas fue primero una hija, una mujer arrancada de su gente en contra de su voluntad, que tuvo que adaptarse a un mundo extraño y hostil. Fue mediadora, sí, pero también víctima de un sistema que buscaba subyugar a su pueblo. Las comunidades nativas contemporáneas reivindican a Pocahontas como símbolo de resistencia y como recordatorio del precio humano de la colonización. Ella encarna no solo el puente, sino también el dolor de la ruptura. Con el paso del tiempo, su vida inspiró incontables obras de arte, desde crónicas coloniales hasta piezas de teatro en el siglo XVII, desde poemas románticos en el siglo XIX hasta las célebres películas del siglo XX, Pocahontas fue representada bajo múltiples formas. A menudo, su historia fue embellecida o alterada para ajustarse a los valores de cada época. La imagen de la joven salvando a John Smith, por ejemplo, se convirtió en ícono universal, aunque los historiadores discuten si realmente ocurrió. Estas versiones, aunque distorsionadas, mantuvieron viva su memoria y la proyectaron en el imaginario colectivo mundial. En la cultura popular, Pocahontas trascendió como personaje universal. Representa el deseo humano de armonía entre mundos opuestos, naturaleza y civilización, tradición y modernidad, identidad y transformación. Su historia toca fibras profundas porque encarna la eterna tensión entre la pérdida y la esperanza, entre el sacrificio personal y el legado colectivo. Hoy, Pocahontas sigue siendo figura de debate. Para algunos, es inspiración y símbolo de paz. Para otros, es recordatorio de la explotación colonial y de cómo las historias indígenas fueron manipuladas para servir a intereses europeos. Ambas visiones son necesarias, porque muestran que Pocahontas no es un personaje de un solo rostro, sino un espejo donde se reflejan distintas verdades históricas. Su descendencia, a través de Thomas Rolfe, se convirtió en un recordatorio vivo de que dos mundos, aunque en conflicto, podían mezclarse. Varias familias de Virginia y de otras regiones de Estados Unidos reivindican hoy su linaje como descendientes de Pocahontas, y esa conexión continúa transmitiendo la idea de que su sangre, de algún modo, sigue uniendo pueblos. En la actualidad, su nombre es invocado también en luchas sociales y culturales. Para los pueblos indígenas, es símbolo de resiliencia y dignidad. Para defensores de derechos humanos, es recordatorio de la importancia del diálogo entre culturas. Para artistas y escritores, es fuente de inspiración inagotable. Su imagen viaja en libros, pinturas, películas, canciones, murales y esculturas. Cada generación vuelve a contar su historia, adaptándola a sus propios valores y aspiraciones. Pocahontas murió joven, pero su vida corta estuvo cargada de intensidad y significado. En apenas 21 años, tejió un puente entre dos mundos que parecían destinados al enfrentamiento perpetuo. Aunque su esfuerzo no logró detener el avance de la colonización ni las guerras posteriores,
Si dejó un testimonio humano inmenso, la convicción de que incluso en medio del conflicto, existen personas capaces de tender la mano y buscar el entendimiento. El cierre de su historia no es un final, sino un comienzo. Pocahontas se convirtió en mito, en leyenda y en símbolo universal. Pero detrás de esas capas de idealización, permanece la verdad esencial: fue una mujer real, con sueños, dudas y sacrificios. Fue una hija que amaba a su pueblo, una esposa y madre que intentó asegurar un futuro para su hijo, y una mediadora que, a pesar de las circunstancias, dejó huella en dos continentes. Hoy, cuando recordamos a Pocahontas, no solo hablamos de la joven Powhatan que conoció a John Smith o que viajó a Inglaterra. Hablamos de todos los pueblos que vivieron el impacto de la colonización, de todas las voces silenciadas que, como la suya, todavía resuenan a través del tiempo. Su nombre nos invita a reflexionar sobre la historia humana, sobre la capacidad de tender puentes, pero también sobre el costo que esos puentes han tenido. Su legado es, en última instancia, un llamado a la memoria, para no olvidar las injusticias de la historia. Un llamado al respeto, para reconocer la dignidad de todas las culturas, y un llamado a la esperanza, porque si una joven de apenas 21 años fue capaz de cambiar el rumbo de dos mundos, entonces cada generación también tiene el poder de construir entendimiento y reconciliación. Pocahontas vive en los relatos, en los monumentos, en las canciones, en los debates y en las memorias de quienes siguen evocando su nombre. Vive en las tierras de Virginia, en las aguas del río James, en los muros de la iglesia de Gravesend, y en la imaginación colectiva de la humanidad. Y seguirá viviendo, porque su historia no pertenece solo al pasado, es una lección para el presente y una inspiración para el futuro. Ese es el verdadero cierre de su viaje, no su muerte en Inglaterra, sino la inmortalidad de su legado. Pocahontas, la mujer que cruzó océanos y culturas, se convirtió en voz eterna que sigue recordándonos que incluso en los momentos más oscuros de la historia, siempre existe la posibilidad de tender un puente.